El consorcio está compuesto por Opus Arquitectura, una empresa, como lo mencionó ahora Margarita, que se ha dedicado fundamentalmente al desarrollo de infraestructuras institucionales con un amplio impacto y vínculos con los territorios y los paisajes. La respuesta a los lugares para nosotros es bien importante. Estamos vinculados también con la oficina de proyectos ARE, que es una oficina de gran calado, de gran renombre nacional, que se ha dedicado al desarrollo de edificios institucionales de alta y mediana complejidad. Y completa el consorcio la empresa Valarc, dirigida por Fernando Abello, con un amplio conocimiento en arquitectura hospitalaria y el desarrollo de proyectos dedicados a la salud. Digamos que en este momento somos un grupo de aproximadamente 20 arquitectos trabajando simultáneamente en plataformas digitales, conectándonos entre varias ciudades para poder desarrollar simultáneamente este reto que tenemos para poder llevar a cabo en un tiempo récord, con la menor cantidad de reprocesos, un proyecto de la altísima complejidad que requiere un hospital como el que vamos a empezar a mirar ahora. Entonces, lo que vamos a ver enseguida, más allá de en profundidad cada uno de los temas, son algunas de las pinceladas que consideramos fundamentales en términos de la concepción sostenible, mediante la cual se implementaron una cantidad de estrategias de diseño para el proyecto Tatamá. Creemos que ese es como uno de los focos importantes y uno de los aportes que se ha venido construyendo en conjunto con Margarita, con Emilio y con muchas personas de la Fundación, en términos de unas lecciones aprendidas que han empezado a moldear ciertas circunstancias del proyecto. Entonces, pues veremos en línea estos cinco niveles. Primero está el proyecto, luego hablamos del paisaje cultural, posteriormente de la selección de los materiales, cuarto, la gestión de la energía y por último la gestión del agua, que creemos que en esos últimos 3 puntos estarán como el grueso de las decisiones proyectuales vinculadas a una idea de sostenibilidad fuerte que nos plantea el proyecto. Entonces, cuando empieza el proyecto, lo primero que tenemos es un target importante, tenemos un reto muy importante y es diseñar un hospital humano, innovador y sostenible como un referente para el país y para la zona. Ya enseguida vamos a hablar un poquito de la zona, pero fundamentalmente lo que teníamos que entender cuando comenzamos a desarrollar el proyecto para las primeras fases del concurso era como entender que para nosotros el hospital no iba a ser un edificio al que luego le íbamos a empezar a incorporar sistemas y maquinarias y una cantidad de adminículos que le permitieran funcionar. Lo que quisimos es desde un principio comenzar a entender cómo el hospital, desde sus primeras pinceladas, empezaba a concebirse como un hecho sostenible vinculado a un paisaje particular. Posteriormente, pues teníamos claro que otro de los objetivos era resaltar el interés por las instituciones promotoras. O sea, teníamos claro que la Fundación Santa Fe, como lo dice Henry en algunos casos, establece unas promesas importantes, unas palabras, unos pactos de honor con las comunidades en las que se integra. Por eso ese compromiso con la arquitectura, no solamente con la buena arquitectura en términos formales y estéticos, sino con una arquitectura que cada vez está más preocupada por el tema de la sostenibilidad, por el tema de la operación, los costos de operación, la eficiencia en el proceso. Cada vez eso va a redundar más en los edificios que seguiremos viendo en el futuro por parte de la Fundación Santa Fe. O sea, no es simplemente traer unos premios nacionales de arquitectura que hacen muy buenos proyectos, sino que cada vez más los proyectos son mucho más exigentes en términos de los costos y la operación. Y eso nos incluía un reto adicional. Y por último, que creemos que ese es como uno de los targets o de los campos de trabajo más importantes, están vinculados con la idea de reinterpretar los valores del paisaje cultural cafetero. Para nosotros, el paisaje cultural cafetero empezaba a jugar un papel importante en términos de cómo nos estábamos imaginando un hospital que se iba a insertar en un área de expansión particular, en un paisaje muy particular que tiene unos vínculos y unas tradiciones muy importantes. El paisaje cultural cafetero, como pueden ver ahí, tiene unas reflexiones sobre unas pequeñas colinas que se van esparciendo rítmicamente sobre el territorio y unas maneras de inserción de la arquitectura que se acopla perfectamente con ese territorio.
no solamente en términos formales, sino en términos ambientales y en términos climáticos. Muchas de estas viviendas no necesitan aire acondicionado, no necesitan paneles solares. Entonces, desde el principio, cuando comenzamos a pensar en qué es un hospital y un hospital inserto o vinculado a un paisaje cultural cafetero, de lo que estábamos hablando ya era de un edificio que estuviera pensando en cómo ancestralmente ya habían unas lecciones aprendidas y cómo esa idea de lo pasivo comenzaba a jugar un papel importante en los desarrollos que íbamos a tener en el futuro del proyecto. Entonces, de lo que estamos hablando acá es de cómo el paisaje cultural se refiere a esa interacción y esa relación dinámica entre las personas y el entorno natural. O sea, cómo esas personas que se insertaron ahí, que se asentaron en esos lugares, comenzaron a descubrir unas particularidades y esa arquitectura a hablarnos de esas particularidades y de esas relaciones. En ese sentido, el Hospital Tatamá está ubicado en un predio que colinda con una de las vías, creemos que va a ser de más alto desarrollo para toda esa zona, del país. Es una zona de una redensificación urbana que está a las afueras de Pereira, pero que está vinculada a esa vía que conecta con Cartago y que futuramente conectará con todas las carreteras que van hacia el Chocó. Entonces, esto para nosotros también era como un campanazo de alerta, y es que el Hospital Tatamá no solamente es un hospital que tiene un radio de acción en términos urbanos y metropolitanos, sino también departamentales y regionales. Por esa vía fácilmente se puede bajar una persona que venga de Urabá. Entonces, en ese sentido, comenzamos a visualizar no solamente el ejercicio de proyectación como un asunto de responder a unos planteamientos particulares y geométricos del lugar, sino también entender el proyecto como un nodo de relaciones que se establecería en toda la zona. En ese sentido, ya cuando uno se comienza a aproximar mucho más, comienza a entender cómo ese predio tiene una relación con todas esas nuevas zonas de desarrollo alrededor, que seguramente en el futuro se desarrollarán como unas operaciones inmobiliarias que seguramente aportarán clientes o más que todo un público constante que estará ahí en términos de propuestas de vivienda, nuevas parcelaciones, nuevos moles comerciales. Entonces, el proyecto se anticipa y se pone allí también estableciendo un detonante de desarrollo para esa zona. Es importante entender que esta zona tiene una presencia importante de habitantes nativos que llevan mucho tiempo ahí, y la fundación a través de GRESA y otros tipos de acciones ha trabajado constantemente en la relación del proyecto con las personas que viven ahí y cómo ese proyecto va a empezar a intercalar acciones con ellos. ¿Para qué? Para que no sea que un proyecto llegue de la noche a la mañana ya, sino que haya un ámbito social que le permita ser recepcionado y entendido. El proyecto parte también de un análisis que en principio no quisiéramos decirlo tipológico, sino entender cómo hay varios momentos importantes en los cuales el desarrollo de la idea hospitalaria ha pasado como por unos sectores que primero tienen que ver con esa idea inicial casi neoclásica del claustro, pero llegan a un momento muy importante en términos de la revolución industrial en cómo se sistematiza tipológicamente el edificio y cómo se ejemplifica esa dedicación específica de algunas partes del edificio en términos de su funcionalidad. Por eso, en estos gráficos de Nicolás Stepsner es clarísimo cómo el edificio comienza a especializarse y a establecer ese sistema de pabellones aislados, que es un sistema bastante clásico de organización de los hospitales, e incluso poder llegar como unas ideas de panóptico. Lo que nosotros comenzamos a trabajar fue a través de esas ideas vinculantes de cómo la tipología podía agregar una facilidad de trabajo o una facilidad de funcionamiento para el hospital. Perdón. En ese orden de ideas, comenzamos a trabajar en un análisis tipológico secuencial, pero no solamente en términos de cómo la ocupación en el predio o el funcionamiento del edificio iba a ser interesante, sino en términos de reflexionar acerca de qué era para nosotros un espacio para la salud,
o un espacio saludable. Y empezamos a trabajar a través de esas secuencias establecidas tipológicas, comenzando a estudiar qué es la salud, cómo funciona un hospital, o cómo empezamos a pensar ya en esos ámbitos de lo que se nos están hablando sobre el tratamiento y la prevención, para poder llegar al final a pensar en unos espacios con empatía. Lo que comenzamos a buscar no es el hospital, sino los espacios que subyacen en el hospital como espacios que pueden aportar en el proceso de mejor estar, del confort del habitante, y que seguramente tienen implícito una presencia casi que remediadora o ambientalmente amigable. Eso lo que nos permite entender en términos de empatía es que la experiencia de estar en un hospital no puede ser una experiencia traumática. Debería ser una experiencia que, en términos de un concepto que me parece muy interesante de los médicos, es la división de la angustia. Y eso me parece muy interesante porque para nosotros ha sido un concepto súper fuerte. Y es como esa concatenación de espacios naturales, de espacios, de escenarios curativos, lo que nos permite es otorgarle a quien esté en un momento complejo de su vida un lugar de intimidad, pero a quien esté en un momento feliz de su vida también un lugar para compartir. Entonces ya los hospitales no solamente ocupan ese sector de lo curativo, sino también de lo remediativo socialmente. Es un espacio para compartir, pero también es un espacio para poder tener lugares íntimos. Entonces, digamos lo que esas secuencias espaciales para nosotros fueron trascendentales en el proceso de desarrollo del proyecto, y más adelante vamos a ver cómo el proyecto se estructura a través de un eje verde natural, que para nosotros ese escenario es uno de los escenarios de contacto de los cuerpos con los entornos, y creemos que ese regreso a esa secuencia primitiva es algo que nos va a permitir también generar esa empatía y unos procesos remediativos interesantes. Por eso estamos hablando de un espíritu del lugar. Cuando nosotros vemos la manera en la que una casa cafetera se asienta, no solamente vemos un ejemplo de arquitectura, también estamos entendiendo que hay una relación particular con el paisaje, con la topografía, con la manera de vivir, con la manera de producir y con la manera, como en este momento vemos, de producir unos sistemas identitarios. Entonces, rápidamente nosotros nos dimos cuenta que el proyecto que estábamos diseñando tenía que tener un vínculo de identidad muy fuerte con la arquitectura cafetera, con la manera en la que en esos paisajes la arquitectura se ha insertado durante siglos, cómo la arquitectura se abre al viento y permite que la brisa y los cambios de temperatura la atraviesen, cómo se protege del sol del mediodía, pero permite mirar hacia el paisaje. Entonces, eso lo que nos permitió fue comenzar a establecer, que lo veremos posteriormente, unos códigos formales mediante los cuales se inserta la arquitectura. Es importante comenzar a entender ahora como esos diálogos de los que estamos hablando, con esas conexiones paisajísticas y también esas ideas, casi como esa casa cafetera que se despliega sobre un paisaje y sobre unas laderas. Y obviamente entendiendo que la pieza arquitectónica es importante no solamente por el funcionamiento hospitalario que tiene, sino por la capacidad que tiene de conectarse con un paisaje y comenzar a establecer no solamente el espacio para la persona que requiere atención, sino para una comunidad que puede aprovechar los espacios públicos que circundan el proyecto. Acá retomamos como dos conceptos de sostenibilidad. Pues digamos que el tema es realmente nuevo y ahora pues es más urgente. En el 83, pues las Naciones Unidas sacaba como un concepto de sostenibilidad cuando habla de la relación entre naturaleza, economía y sociedad, y cómo estos tres elementos, al tener como un peso similar, pues se balanceaban, y a partir de ahí decía, hay desarrollo sostenible. Sin embargo, un arquitecto que se llama Bob Giddens, en el 2002 decía que ese esquema posiblemente era mejor que mutara y que generara una especie de base más fuerte. Y este dibujo, imagínenselo como una pirámide donde la parte más ancha es la naturaleza, es el sustrato, es la tierra. Hay otra esfera más arriba, que sería la sociedad. Hay otra esfera más arriba, que sería la economía.
digamos que todos somos conscientes, los que estamos acá es porque tenemos un interés común, que este esquema en algún momento empezó a primar algunos intereses, por lo menos más económicos o más hacia la sociedad, y de alguna forma se ha descuidado un poco el entorno natural, ¿cierto? La relación de este nuevo esquema es muy interesante, el que plantea Giddens, porque la relación entre sociedad y naturaleza se da por medio de la cultura, y de ahí surge el concepto paisaje, y nuestro enfoque pues, para llegar a este proyecto es a partir del paisaje y cómo fortalecemos esos vínculos culturales proponiendo una sostenibilidad más fuerte en términos de la relación del hombre con la tierra, ¿cierto? Y de cómo la naturaleza tiene que ser una esfera mucho mayor, pues porque finalmente es el sustrato de la vida del hombre en la tierra. Entonces, a partir de ahí empezaremos a hablar del paisaje natural, del paisaje cultural. Hay un geógrafo que se llama Agustín Berke, que este geógrafo dice que hay distintas formas de aproximarse al paisaje a partir de la comprensión de la naturaleza, a partir del vínculo con la cultura y a partir de la experiencia del espectador, es decir, la percepción de cada uno frente a un espacio de estas características. Entonces, para nosotros pues, fue un reto muy interesante, o ha sido un reto, va siendo un reto muy interesante, el cómo relacionar un edificio, que en muchos casos es como una máquina perfecta, pero cómo relacionarlo con un contexto completamente natural, con un paisaje que está declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y uno dice, no podemos ser ajenos a esto. Entonces hay una estrategia de vincular el paisaje con la arquitectura que se llama emplazamiento. Digamos que muchos edificios ponen su edificio sobre un lugar, casi como si fuera un ovni. Acá el objetivo de nosotros era todo lo contrario, era respetar completamente como los criterios de emplazamiento. Emplazamiento significa generar relaciones de todo tipo, en este caso, generar relaciones sociales, generar relaciones con la naturaleza, generar relaciones con el clima. Entonces, parte del emplazamiento lo que propone en un lote que es colinado, que tiene un desnivel entre la vía Galicia y la vía Cartago, hay una diferencia como de 7 metros entre ellas. Acá lo que proponemos es un parque, un patio, digamos que sea como un balcón, que sea una extensión de la ciudad, una extensión de la ladera, se convierte en un espacio público, en una zona verde, en una zona de vida, con lo que mencionaba Leo ahora. Digamos que para nosotros el concepto del hospital fue como si fuera un vivero. Es un lugar donde se valora la vida, es un lugar donde se propende por la vida, y eso nos parece que se debería reflejar en todos los ámbitos. Y la vida debería florecer alrededor de eso, y por eso pues, proponemos especies nativas, proponemos especies que atraigan fauna local, obviamente pues, que no interfiera con las actividades hospitalarias. A partir de ahí, también entonces aparece otro concepto, es el pasaje, es un pasaje peatonal que lo que nos permite es conectar como esos dos niveles y a la vez continuar con un parque que está pues como parte del proyecto. Entonces se propone una gran zona verde que busca estas actividades colectivas, sociales y que hace referencia específicamente a cómo se respeta esa tradición o ese paisaje. Y surge encima de ese balcón o encima de esa terraza, surge una casa, ¿cierto? Es el concepto de una casa cafetera, de una hacienda cafetera más que una casa, es una hacienda cafetera reinterpretada pues, con valores contemporáneos en términos de cómo debería ser. Entonces, esa casa, pues digamos que programáticamente o ya en términos de sus usos, toda la parte terapéutica sería como lo habitacional, está en la parte superior, que permite pues tener 360 grados del paisaje espectacular, y en la parte baja está como la máquina, es algo más del relieve, es algo más de la morfología del suelo, y ahí está como la máquina concentrada, ahí está como donde toda la parte pues como de dura o gruesa pues como de salud se encuentra, y eso era lo que nos parecía como muy interesante, y es cómo Pereira va a tener, o la región va a tener algo que finalmente diga, estamos reconociendo pues como las preexistencias
y aunque sea un edificio completamente contemporáneo, nos parece muy interesante que tenga esas relaciones. Esto hace pues énfasis de lo que mencionaba anteriormente. Todos los procesos de tratamientos están en la parte baja, debajo del parque, y toda la parte de recuperación está en la parte alta. Proponemos un hospital que tenga unas condiciones, digamos que en bioclimática se utiliza mucho, algo que decía Leo ahora, y era, uno puede hacer un edificio y empezar a forrarlo y a forrarlo y a forrarlo, digamos, adicionándole cosas. Lo otro es que lo puede hacer de una vez así, ¿cierto? Sin necesidad de llegar después. Entonces, el pensar el edificio sostenible desde el principio, con unas estrategias pasivas, pues digamos que es lo que nos parece más interesante, porque es utilizar técnicas vernáculas, no necesariamente una hipertecnología para que el edificio sea sostenible. Entonces esto, pues digamos que nos lleva a pensar en una serie de estrategias muy interesantes, donde uno dice, bueno, ¿cómo debería funcionar? Y esta imagen, aunque parece excesiva, pues atiende como los postulados de decir, nos interesa que desde las habitaciones la gente pueda ver el paisaje, que haya un tema de biofilia, que lo relacione a uno directamente, cómo funciona la vida, cómo está afuera el mundo, cómo está el clima, no solo para los pacientes, sino también para todo el cuerpo médico. Es indispensable que tengan contacto con la luz del día, es indispensable que tengan lugares de iluminación y ventilación natural, porque finalmente, pues para mejorar la vida de las personas, pues uno mismo debe tener pues como una calidad de vida interesante. Recoger temas de aguas, lluvias y proponer pues como fauna local. Ese pito no fue para nosotros, ¿cierto? No. Hay otro aspecto importante y es la selección responsable de los materiales. En algunos puntos van a ver como este puntaje, acá en términos de la certificación EDGE, digamos que estamos por encima de lo que reclama la certificación, lo cual nos parece muy bien, es decir, las intenciones exceden un poco como la calificación. A nosotros en lo particular no nos interesa una certificación específicamente, nos interesa es que el edificio sea sostenible a cualquier certificación, a cualquier tipo de certificación, pero pues una certificación es muy interesante porque finalmente es un reconocimiento de alguien que te dice, bueno, van por buen camino, ¿cierto? Escoger materiales es muy importante. Digamos, hemos utilizado muchísimo el concreto porque no es madera. Digamos que en el trópico utilizar la madera no es, digamos, no hemos llegado a esa tecnología, pero una producción de una tonelada de CO2, la producción de una tonelada de concreto genera una tonelada de CO2, pero la producción de una tonelada de ladrillo cocido genera 4 toneladas de CO2. Entonces uno dice, bueno, no es madera, pero finalmente es un material que hasta el momento va siendo de bajo impacto. Y creo que en este momento está en producción de 0.8 toneladas de CO2, ni siquiera en el 1. El vidrio, pues es un material bien noble, es arena, industria local, acero, lo mismo, yeso, que la mayoría de las divisiones son en yeso. Digamos que buscamos que la mayoría sea industria local. Acá no estamos importando ningún material de la construcción, pues como grande del edificio, y son 100% reciclables. Digamos que una pregunta que nos toca a todos fue después del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, ¿qué pasó con ese edificio? Eso pues empieza a ser relevante en términos de cuando un edificio se acaba, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces acá buscamos que todos los materiales sean 100% reciclables. El ladrillo, el concreto se puede reutilizar para finos. De hecho, muchos de los concretos y los prefabricados que se hacen actualmente hacen parte pues como de demoliciones. Y eso pues como que nos parece responsable completamente. De hecho, en algún momento llamamos hasta Simón Vélez para preguntarle por el tema de la guadua, a ver si era importante, si era pertinente incorporar elementos de guadua acá, pero la fauna asociada a la guadua, pues digamos no se asociaba mucho con el concepto hospitalario, y el clima también, pues digamos que presenta unas adversidades que todavía no se han podido superar con un material que nos parece muy interesante explorar. El término de los materiales, pues no solo tiene que ver en su durabilidad y en un aspecto técnico, sino otro crítico de arquitectura, se llama Juhani Palasma, plantea algo muy interesante. Dice, construimos espacios que quizás satisfagan mayor parte de nuestras necesidades físicas, pero no albergan nuestra identidad.
Entonces nos parece relevante, si estamos hablando del paisaje y del paisaje cultural, pues cómo los materiales que proponemos hacen parte de contemporaneizar ese lenguaje de los valores culturales. Es decir, no estamos calcando una casa cafetera, una hacienda cafetera, la estamos llevando a un lenguaje contemporáneo con las columnas, con aleros, con balcones, con patios, con pasillos. La tectónica general, los materiales que se usan son materiales como de una casa, en algunos aspectos, o parecen una casa. Tiene todo que ver con arquitectura del paisaje, no es un edificio implantado, es un edificio que se emplaza, que busca relaciones, que está orientado específicamente buscando esas relaciones con la naturaleza que nos planteaba Berke anteriormente, y es decir, cómo responde al sol, cómo responde al viento, cómo responde a la lluvia, cómo responde a los factores naturales de este lugar específicamente, y cómo este edificio no se puede despegar y llevar para La Guajira y que funcione exactamente igual. Este edificio pertenece exclusivamente a Pereira y a ese lugar. Este hace parte del pasaje que mencionaba anteriormente, que adicionalmente, pues de la vida que pueda haber al interior del hospital, pues al exterior también puede pasar lo mismo. Lo que decía ahorita Leo, hay espacios de reflexión, hay espacios íntimos. Un hospital, un hotel y un aeropuerto tienen muchísimas emociones encontradas, y unas son buenas, otras son malas, y eso es bonito, pues porque de alguna forma hace parte de la vida también, ¿cierto? Y el manifestar con vegetación como esos aspectos, pues nos parece relevante porque tiene uno contacto permanentemente pues con eventos de la vida. Los espacios al interior, digamos, buscan que uno se sienta en casa. Por supuesto es un evento que nadie quiere estar realmente en una clínica, pero que eventualmente pues la vida se manifiesta así, y uno dice, pues no tiene que ser un trauma, tiene que ser un lugar donde uno se sienta cómodo, donde uno se sienta agradable, donde uno no se sienta con frío, que eso es importante, sienta la luz del día, y esos materiales pues tienen que ver también en cómo reflejan una atmósfera, ¿cierto? Cómo reflejan no solo un lugar, sino una atmósfera donde uno diga, hombre, pues finalmente casi que me están cuidando en una hacienda, y eso sería muy interesante, como que los pacientes logren entender esto. Y el tema de la biofilia, pues acá que hay más expertos en el tema de la salud que yo, pues está demostrado que esa relación con la vida pues alienta a que las recuperaciones sean mejores. Esta es la parte de oncología, que siempre nos ha parecido muy interesante, cómo tener unas visuales lejanas, cómo tener una relación también con el paisaje lejano, si uno quiere de alguna forma espiritual también conectarse con esos elementos, y pues que tenga otros temas para pensar. En la cubierta siempre hemos planteado como unas actividades adicionales, como cultivos, como huertas que pueden eventualmente tener los pacientes, o actividades lúdicas que permitan pues como disfrutar el clima y tener pues como la posibilidad de pensar en bienestar también. Uno de los planteamientos que hablamos desde el principio era cómo hacer el edificio desde su pensamiento inicial de la manera más pasiva posible. O sea, con el menor uso de maquinaria posible. Entonces, eso lo que nos hizo preguntarnos es sobre estos temas que estamos viendo ahí. O sea, cómo gastar la menor cantidad de energía posible para el funcionamiento óptimo del edificio. ¿Cómo lo pensamos lograr? A través de comenzar a trabajar fuertemente con los bioclimáticos, en tratar de entender cuáles eran los sistemas de apertura y cerramiento necesarios para un proceso de ventilación natural. Antes de seguir con los otros, hay que tener claro que Pereira, aunque tiene un clima complejo en términos de la humedad que presenta, también nos permite entender que tiene un clima benéfico en tanto que sus saltos térmicos no son muy altos. O sea, el problema de Pereira es un problema de humedad, no es un problema de temperaturas. Y en ese sentido es importante comenzar a entender, y fue uno de los trabajos más duros que tuvimos que hacer, es empezar a trabajar con todos los técnicos en cómo disminuir la cantidad de ventilación asistida en el edificio. Posteriormente, entender cómo el edificio tiene 4 fachadas y tiene una serie de patios, entonces cómo utilizar la iluminación natural para lo que decía Manuel ahora, poder iluminar la mayor cantidad del edificio sin calentarlo demasiado. Y lo que les decía ahora, evitar las dependencias, o sea, que el edificio no dependa 100% de una planta para iluminar no sé qué, o de una maquinaria para
empujar aire porque hay ambientes cerrados que no están funcionando bien. Y claro, ese tipo de dependencias también tiene que ver con la selección del sistema de cimentación. Una de las cosas importantes cuando estuvimos trabajando ya en el predio es que nos dimos cuenta que había un nivel freático bastante alto. Entonces eso lo que iba a ocasionar constantemente era un funcionamiento crónico de unas bombas bombeando agua, sacando agua del predio constantemente. Entonces, trabajando con ingeniería, con el sistema de cimentación, tomamos la decisión de generar un sistema de piscina o de losa estanca a través de la cual nosotros vamos a redirigir ciertos flujos de aguas subterráneas para que no accedan al edificio y que lo puedan bordear. Obviamente, pues todo el tema de iluminación en este momento es bien importante, porque estamos trabajando sistemas alternados de iluminación LED y seguramente en esos procesos de validación energética o de certificaciones, ese será uno de los temas importantes, es la autoproducción de la energía a través de paneles solares. O sea, qué cantidad de energía debemos producir para poder llegar a un nivel de sostenibilidad necesario o amigable y no tener que consumir demasiada energía del fluido público. Entonces, cuando estamos hablando de ese proceso de menor consumo energético, nos planteamos desde el punto de vista de la arquitectura que uno de los lugares donde más se consume energía por la cantidad que tenemos es en las habitaciones. Entonces, de donde comenzamos es tratar de estudiar el porcentaje de iluminación que tenía cada una de las habitaciones en términos del día luz, que lo llamamos día luz, y cómo habían unas habitaciones que tendrían algunos problemas. Entonces, perdón, me devuelvo. Entonces, claro, teníamos un porcentaje de tiempo, digamos lo que la mayor cantidad de luz es lo que está en rojo, la menor cantidad de luz es lo que está en azul, y las horas de sol que tenía el edificio en algunas habitaciones, y por último, los porcentajes de ventilación a los que podíamos acceder simultáneamente. Entonces, como ven ahí, seguramente teníamos unas habitaciones que estaban bastante frías, otras habitaciones que tenían un nivel de temperatura supremamente alto y otras que estaban en un rango medio alto. Entonces comenzamos a trabajar fuertemente con los bioclimáticos en los sistemas de orientación de los elementos de fachada para comenzar a regular o a equilibrar las habitaciones tanto de unos lugares con otros o las fachadas de atención donde está todo el programa funcional importante de las unidades hospitalarias. Entonces, con eso lo que logramos fue hacer un intercambio o un sistema de sopesar sistemas de apertura versus ventilación natural e iluminación natural. Entonces, eso que nosotros vemos reiteradamente en los renders, que son como unos sistemas de palitos, lo que están haciendo es solamente regular la luz y permitir la entrada de la ventilación. La manera en la que está ubicado la torre y gran parte del edificio sobre el predio también favorece la ventilación, la ventilación. Entonces, con eso lo que fuimos logrando fue disminuir la cantidad, o sea, este análisis bioclimático para lo que nos sirvió fuera para podernos sentar posteriormente con el encargado de ventilación mecánica del edificio y proponerle un cambio muy radical, y es pensarnos unas habitaciones que no requieran impulsión de aire. Eso para los que trabajamos en edificaciones o de mediana o alta complejidad es una cosa de un nivel muy importante. ¿Por qué? Porque la habitación es un lugar de confort excesivo, de confort necesario, y plantearle de entrada a un técnico de HVAC, ¿qué pasa si no impulsamos aire frío ahí? Es una pregunta importante. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue comenzar a estudiar el edificio en términos de la expulsión del aire caliente y la llegada del aire frío para comenzar a generar esos ciclos de ventilación, perdón, se me fue aquí, para comenzar a establecer esos ciclos de ventilación de lo frío y lo cálido, y cómo el punto donde la plataforma se une a la torre es un punto crucial para el traslado de esos aires, y el patio funciona con un efecto Trom de extracción e inducción de lo frío a lo caliente, lo mismo que los patios internos que tiene el edificio, que lo que nos permiten es generar esas diferencias de presión, y cómo el edificio de manera pasiva comienza a extraer y hacer los intercambios de aire y los ciclos de aire. Esto
parece sencillo, pero ha sido un ir y venir, y esto es como una de las partes importantes, creemos, de lo que está pasando hoy, es que el edificio todavía se está ajustando. O sea, el edificio todavía está en procesos de setup necesarios de qué nivel de apertura, qué nivel de cerramiento para inducir la velocidad de eso. Entonces, claro, eso a lo que nos llevó fue un proceso bastante detallado de cómo empezar a pensar los sistemas de ventanería en términos de las ubicaciones que estábamos teniendo. Obviamente sabemos que las habitaciones deben tener unos sistemas de regulación de apertura y de cerramiento muy fuertes, que son estos que están acá, pero también una cosa importante es todo el sistema de las áreas comunes o lo que se denominan salas de bienvenida o corredores, que son lugares que constantemente pueden estar ventilados de manera natural. Entonces nos dimos cuenta, y esto es importante posteriormente, que estábamos generando un sistema de cerramientos y de acristalamientos que nos permitieron reducir en casi un 70% la ventilación mecánica asistida dentro del edificio. Es un edificio que ronda los 39.000 metros cuadrados, de los cuales estamos solamente ventilando mecánicamente unos 5 o 6.000 metros cuadrados. Eso resulta, en términos de sostenibilidad, un número bastante alto. Entonces, aquí lo que estábamos viendo también es cómo en ese espacio central del pasaje, esto es algo que estamos en este momento trabajando, y es el sistema de apertura y de cerramiento de estas fachadas de doble altura, en términos de cómo el aire puede ingresar o salir y puede generar unos intercambios de aire necesarios para que térmicamente el confort sea bastante amigable y no tengamos que recurrir al sistema de ventilación mecánica. Esto es lo que les estaba diciendo. En este momento ya estamos trabajando fuertemente con la fundación y con los técnicos en el proceso de detección de interferencias y colisiones del sistema de aire acondicionado de arquitectura, pero además de eso, lo que sí tuvimos que generar fueron los sistemas de extracción para las habitaciones, pero en principio lo más importante de lo que les estábamos diciendo ahora, o sea, cómo a través de todo ese pensamiento inicial, de todas esas acciones que tomamos en un principio, tanto de emplazamiento, orientación, sistema de llenos y vacíos, aperturas y cerramientos, tipología de patios, pudimos llegar a reducir a un 30% las áreas ventiladas de HVAC. Claro, las áreas que tienen HVAC decididamente tienen que ser quirófanos. Un quirófano no te puede funcionar en este momento fácilmente sin una UMA dedicada, sin un filtro específico, pero lo que sí pudimos llegar a decir es las zonas comunes y las habitaciones no requieren, y las circulaciones no requieren ventilación mecánica asistida. Este trabajo que aquí presenta un resumen es un trabajo de muchas reuniones, de muchos cálculos, pero lo que nos permite es llegar a este nivel en el cual podríamos decir que las estrategias fundamentales son, primero, la proporción del vidrio en la fachada exterior, lo que estamos hablando al principio. Hay una cosa que para nosotros empezó a volver importante, y es cómo las losas, los muros exteriores empezaron a tener unos valores específicos de cuánto ganancia térmica podían tener. Entonces, la selección de materiales, que era lo que estaba hablando ahora Manuel, de manera importante, era cómo esos materiales iban a generar una inercia térmica dentro del edificio o un aislamiento. Entonces, el edificio siempre se está debatiendo entre aislar o dejar pasar térmicamente las temperaturas. Entonces, digamos que ese equilibrio ha sido bastante importante en la medición de los muros internos del edificio. Obviamente los vidrios hemos tenido que hacer unos circuitos de eficiencia de los muros de los vidrios de acuerdo a la orientación de las fachadas del edificio. Entonces habrán unas fachadas que tengan unos sistemas de filtros específicos y otras fachadas que simplemente serán vidrios comunes porque no tendrán una incidencia solar alta. Esto lo que nos permite es reducir al mínimo el costo por películas o por tratamientos específicos de vidrios en el edificio. Esa reducción de costos también tiene que ver con un proceso de sostenibilidad importante que se deriva precisamente de enfocar el recurso precisamente allí donde sea necesario. Obviamente los muros reflectivos nos van a ayudar allí en lugares donde seguramente la ganancia por radiación directa va a ser importante. Claro que el edificio no tiene muchas superficies expuestas directamente. Las cubiertas verdes, este es un tema que se nos va a ir creciendo en el tiempo,
sobre el que estamos trabajando fuertemente ahora es cómo no solo las cubiertas verdes disminuyen entre, no sé, 3, 4 grados al interior la temperatura, sino que también se nos vuelven en superficies captadoras de agua. Entonces, una de las preguntas importantes empezaba a ser qué va a pasar con el complemento hídrico dentro de Pereira, una ciudad en la que llueve bastante, pero adicionalmente, cómo esas cubiertas verdes que se establecen por todo el edificio se convierten en colchones climáticos al interior. Otra vez, tiene el consumo del agua por calentamiento o el enfriamiento de espacios mediante sistemas mecánicos, lo que estamos viendo ahora. Y por último, el control y la eficiencia en la iluminación. La manera en la que está dispuesto el edificio y sus fachadas lo que nos permiten es tener un encendido de luces lo más tarde posible. O sea, estamos tratando de lograr iluminación natural en casi todo el edificio, en la mayor cantidad de sus partes. Eso es lo que nos hace retrasar o puntualizar aquellos lugares que requieren encendido de bombillas más rápido posible. Eso es otro proceso de sostenibilidad que obviamente es un análisis puntual que se hace espacio por espacio. Hay un tema en términos de la energía, y es que vemos que cada vez pues son más eficientes los mecanismos para, pues, por ejemplo, la ventilación mecánica cada vez es más precisa, más ajustada, la iluminación LED pues que disminuye considerablemente, los paneles solares, pero digamos que internamente tenemos una preocupación por la agenda del agua, ¿cierto? Digamos que vemos que mucha tecnología se ha enfocado en mejorar los sistemas en términos energéticos y pues digamos que al sol le faltan 5 millones de años como para pensar que se extingue. Entonces uno dice, bueno, ahí todavía tenemos tiempo de mejorar las condiciones, pero el agua, pues digamos que es un tema que se vuelve muy relevante para la agenda local y mundial, porque aunque el agua no es un recurso finito, no, aunque el agua es, a ver, el agua es un recurso finito, porque el agua que existe es la que está dentro de la atmósfera, el agua dulce es un recurso que no tenemos pues como tan claro y cada vez va a escasear pues como mucho más. Esta pues es una de las noticias que nos pareció muy insólita, pues las primeras veces que uno ve la primer capital del mundo sin agua en Uruguay, y pues cómo será el cambio climático en Colombia, cómo nos va a afectar la parte específicamente pues como de Risaralda, y uno dice, bueno, ¿cómo nos vamos a preparar para esto, cierto? Como qué expectativa estamos teniendo frente a una agenda que es urgente y que ya estamos viendo en el mundo pues cómo va colisionando unas cosas con otras. Entonces acá decíamos, no solo en términos energéticos, sino en términos hídricos, un hospital consume una barbaridad de recursos en términos energéticos, en términos de agua, pues por supuesto porque tiene una cantidad de procesos que dependen de ello, pues para salvar la vida y digamos que hay que hacerlo, pero uno también dice, ¿cómo hacemos esto de una forma responsable, cierto? ¿Cómo hacemos esto que se justifique y que valga la pena pues como para todos? Hay un texto que nos pareció muy interesante buscando pues como estos temas relacionados con el agua que dice, la intención es que el ciclo hidrológico natural que había en el emplazamiento antes de la construcción se mantenga lo más inalterado posible. Para ello se debe gestionar in situ, en el lugar, la mayor parte de las precipitaciones, infiltrándolas o almacenándolas para su posterior uso. Cuanto mayor sea esta parte de las precipitaciones que podamos gestionar, más puntos obtendremos para certificaciones sostenibles. Reitero que la idea nuestra no es tener una certificación, la idea nuestra es más buscar cómo el proyecto se vuelve lo más eficiente posible. Piensen que esto es un instrumento que se está afinando cada día para que después suene muy bien. Y en términos de eso decíamos, bueno, ¿qué tanto llueve en Pereira? ¿Cierto? Y a partir de encontrar esos índices de pluviosidad, que son importantes, 2.000 metros cúbicos mensuales, eso piénsenlo en toneladas, 2.000 toneladas mensuales de agua que llueve, que está pasando, y que uno dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cierto? No puede ser que solo caiga y se vaya pues para el acueducto. Entonces buscábamos con la empresa bioclimática y con el hidrosanitario, buscábamos qué superficies
nos permitían recoger esta agua y de qué forma pues tratar cada una de ellas. Entonces habían unas superficies impermeables transitables, otras impermeables no transitables y otras cubiertas vegetales. En esas cubiertas vegetales pues vemos un gran potencial, digamos todo el patio que proponemos en el primer piso, estas inclusive. Entonces decimos, tenemos una superficie cerca de 12.000 metros cuadrados que tenemos que utilizar porque es que pues llueve una barbaridad y esto lo deberíamos aprender a utilizar en nuestros proyectos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y qué tanto llueve? Pues uno dice, hay un promedio altísimo de lo que llueve al año. No es que el proyecto dependa si llueve o no llueve, es que cuando llueve el proyecto va a tener un superávit del recurso del agua, ¿cierto? Estos son modelaciones que se hicieron en términos de las zonas que recogen todos los balcones que vemos en las imágenes. Pues digamos que los balcones, además de ese aspecto cultural, de ese aspecto social, de tener un espacio de relacionamiento o de tener un espacio pues, para salirse de la habitación o de acompañar a alguien, pues también está cumpliendo un efecto ecosistémico, no solo en términos de la vegetación, sino de recuperar aguas en estos espacios específicamente. Acá estamos buscando, digamos que del 100% de la demanda, por lo menos el 25% sea abatido con agua reciclada. Acá logramos que esto se diera, digamos que fue un pulso muy interesante. Primero, pues obviamente pues con el apoyo de la fundación, que les proponemos un reto, porque no deja de ser un reto el decir, bueno, vamos a utilizar una cantidad de agua muy importante para el edificio, donde nos dicen, hagan cuentas. El tema que sea hospitalario, pues plantea unas limitaciones adicionales, porque no es lo mismo que esto sea un centro deportivo a que sea un hospital donde el agua tiene que tener un nivel de potabilización pues importante, donde tiene unos procesos que dependen exclusivamente del agua, la vida depende del agua. Entonces acá digamos que estamos recuperando el 25% de la capacidad del edificio en agua, y esa agua es reciclada y tratada para todos los servicios sanitarios al interior. Se está utilizando principalmente en aguas sanitarias, en jardines, en limpieza de fachadas y en limpieza de andenes y parqueaderos y zonas públicas. ¿Esto qué significa? Significa que si son 100 toneladas de agua, 25 toneladas son recuperadas de la lluvia, del agua lluvia, son tratadas y son reutilizadas en el edificio para quitarle esa carga por siempre al edificio de necesitar esa agua además. Es una acción que parece pequeña, digamos que tenemos una pluviosidad mucho mayor de lo que estamos utilizando actualmente, es decir, lo que llueve mensualmente son 2.000 toneladas, estamos utilizando 50 toneladas, lo que nos permiten, digamos, potabilizar. También entendemos que hay que cuidar, por supuesto, pues los procesos sanitarios, pues de esterilización, de todo esto. Pero uno dice, bueno, de alguna forma, ahorita que Emilio mencionaba abogados, de alguna forma hay que reglamentar para que uno pudiera utilizar mucho más de lo que en este momento se puede. Por supuesto, no estamos excediendo ninguna norma en términos de salud ni de nada, pero uno dice, si estamos viendo pasar este resto, es importante, ¿cierto? Es una agenda que tenemos que ponernos rápidamente, aunque 50 toneladas, esto es mucho lo que estamos ahorrando, pues todavía queda un montón por fuera que uno dice, podríamos hacer eventualmente más, pero la normativa tendría que mejorarse para eso. Este es un ejemplo que me parece muy, muy claro, y esto es lo que ese 5%, este 2.4% de lo que estamos utilizando, 2.4 de lo que estamos utilizando en este momento, al año representa 6 piscinas olímpicas. Es decir, esa agua de 6 piscinas olímpicas al año la estamos reciclando por agua lluvia, y todo eso, los servicios sanitarios, que son de las cosas que más gastan en el consumo día a día, todo eso es con agua lluvia. Son 18.000 metros cúbicos al año y nos parece un logro realmente importante. Para concluir, Wang Shu es un arquitecto chino que ganó el Pritzker de arquitectura, eso es como un Nobel. Wang Shu dice, para mí cualquier tipo de arquitectura, sea cual fuere su función, es una casa. Solo proyecto casas, no arquitectura.
Las casas son sencillas, siempre mantienen una relación interesante con la verdadera existencia, con la vida. Lo que nosotros buscábamos acá no era que la máquina fuera el hospitalario, no necesariamente el edificio, era simplemente llevar la idea de una hacienda a un proyecto de salud y de espacios con empatía. Muchísimas gracias.